Bueno, muy buenos días para todos. Otro día más en nuestras charlas de reforma tributaria, ley 2277 del 2022. En efecto, quiero iniciar con un saludo muy especial para todos aquellos colegas contadores públicos. En su día, feliz día para todos los contadores. Dios les bendiga, Dios les ilumine, les ayude muchísimo con esa sapiencia suma que hay que tener con tanta normatividad vigente y que, por supuesto, pues nosotros nos convertimos en un apoyo sustancial, potencial, con una iniciativa grande, enorme, con una capacidad y una integridad, como siempre, eh, superior a todos los demás profesionales del área de las ciencias económicas y administrativas. Transmito también un mensaje de parte de la Universidad Antonio Nariño para todos aquellos los colegas de la contaduría pública en su día del contador, y por supuesto también de nuestro promotor, el ISANIF. También les manda un saludo muy especial, siempre pendiente de nosotros, siempre apoyándonos, siempre actualizándonos para que nuestro trabajo pues sea más transparente, más lleno de entusiasmo y por tal brille nuestra profesión como asesores, como ese cambio que nos está dando la vida profesional en la contaduría. Aceptemos el reto, aceptemos el cambio, somos dinámicos, somos personas muy pensantes, muy organizadas, muy honestas, y por supuesto es el mensaje de Elisa. Cuente con nosotros para todo su apoyo y feliz día para todos. Quiero confirmar que me estén escuchando en debida forma. Estamos escuchando bien, se escucha bien, se ve bien. Bien, por acá ya me confirman que estamos bien. Bueno, en la mañana de hoy vamos a organizarnos de la siguiente forma. Vamos a hacer una agenda hasta las 10 de la mañana. Más o menos hay unos 15, 20 cambios en la renta persona jurídica. Vamos a ver hasta dónde más podemos avanzar. Ustedes saben que son muy cortos estos espacios para un tema tan importante como la declaración de renta a personas jurídicas, pero avanzaremos lo que más podamos. Ojalá alcanzamos a enviarlo. Descansamos 10 minutos y le damos continuidad. Resolvemos algunas preguntitas, no muchas porque no tenemos tanto espacio para preguntas. Y procederemos a mirar la segunda parte hasta las 11 de la mañana, 11:10, y posteriormente contestaremos preguntas, las que más alcancemos a evacuar. Bueno, ese va a ser nuestra agenda del día de hoy. Entonces, arranquemos. Bueno, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. La DIAN ha dicho que la declaración de renta a personas jurídicas es uno de los documentos más importantes que debe generar y presentar una empresa anualmente. Es un informe financiero que se le entrega a la Administración de Impuestos, en donde ella recopila todas las actividades económicas, en donde nos muestra cuál es su patrimonio, cuáles son, en primera instancia, pues quién es su dueño, la empresa, su actividad económica, y pues realmente la identificación de la entidad. Posteriormente, su patrimonio, con qué cuenta, con qué capital de trabajo cuenta para el desarrollo de sus actividades económicas, cuáles son sus deudas, cuáles son su patrimonio, y por supuesto venimos a trabajar en la parte de la generación de ingresos, ingresos operacionales, ingresos no operacionales. Viene la depuración de lo que es el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Aquí ya nos emitieron el formato 110 para las declaraciones de renta a personas jurídicas y asimiladas. Y ojo, personas naturales y asimiladas no residentes
y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, y de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar. En este orden de ideas, este es el formulario que tenemos que diligenciar todas las personas jurídicas para nuestra declaración de renta, el año, los datos del declarante, por supuesto, la actividad económica, como les decía, su parte patrimonial, con qué capital de trabajo contamos, unos datos sumamente informativos, vinculación al pago de obras por impuestos, periodos fiscales acumulados años anteriores, si se renunció o pertenece a un régimen tributario especial, si es una fracción del año siguiente, o sea, de este año, y en fin, todos los siguientes datos. Otros datos informativos, el total de costos y gastos de nómina, el total de aportes al sistema de seguridad social, el total de aportes al SENA y CBF, cajas de compensación. Estos datos, ¿de dónde los sacamos? Pues estos datos nos salen de nuestro aplicativo Elisanif, absolutamente completo y complementario como anexo a nuestra declaración de renta. Ya está en Elisanif funcionando en perfectas condiciones y, por supuesto, aquí vamos a utilizar toda esa temática que está registrada a nivel transaccional durante el año gravable del año 2022. Muy bien. Estoy mostrando el formulario. Quiero confirmar que vean el formulario. Bueno, vamos a ver. Me dice que no se ve. Vamos a volver a compartir. Presentando. ¿Listo? Yo creo que ya. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Perfecto. Muy bien. Dice que las personas jurídicas pueden ser organizaciones con o sin ánimo de lucro. Eso lo sabemos ya todos nosotros, eso no ha cambiado, eso viene de mucha trayectoria atrás. Y todas se consideran contribuyentes del impuesto. En efecto, pues las entidades sin ánimo de lucro también tienen una tarifa especial de renta y pues también deben tributar, Muy bien. Seguimos avanzando. Ley 2277 introdujo los siguientes cambios que afectan a las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo vamos abordando esta temática? Esto es lo que ha cambiado con la reforma a la ley 2277. Entonces, vamos mirando el formulario y vamos analizando en dónde va quedando pues, el cambio para que estemos más en sintonía. Les venía diciendo que en el patrimonio, pues esto no ha cambiado absolutamente nada. Se debe depurar, se debe hacer y registrar todo el efectivo y equivalentes de efectivo, las inversiones, las cuentas y documentos por cobrar, y inventarios, si es una empresa industrial, o comercial del Estado, perdón, si es una empresa industrial o comercial, independientemente de cualquier situación. Si es de servicios, si tiene inventarios, pues también lo podría, por supuesto, diligenciar. Activos intangibles, activos biológicos, propiedad, planta y equipo, otros activos para la sumatoria de un total patrimonio bruto. Recomendaciones para el patrimonio. Pues debemos respetar los lineamientos de las características de la contabilidad. Aquí las aplicamos, ¿sí? Un reconocimiento, un valor de medición, un valor real, en donde hemos aplicado un deterioro, en donde hemos aplicado una depreciación,
en donde tenemos derecho a esa deducción por depreciación, respetando los lineamientos del Estatuto Tributario frente a la capacidad de depreciación que podemos deducir como renta en cada una de nuestras declaraciones. Eso es, a grueso modo, lo que podemos hablar del patrimonio. El efectivo y equivalentes de efectivo, necesariamente no debemos dejar de hacer las conciliaciones bancarias, se tienen que hacer las conciliaciones bancarias. Ojo con estas inversiones en instrumentos financieros derivados. Revisemos también, por favor, el tema de inventarios cuando estamos manejando criptoactivos, los famosos criptoactivos. Entonces, ¿qué dice o cuál es la línea, cuál es la instrucción de la Administración de Impuestos? Si genera rentabilidad esos criptoactivos, pues manéjelo como inventario si es que usted se dedica solamente a los criptoactivos o la entidad persona jurídica se dedica a ese tipo de inversiones. Sin embargo, ¿sí? Grave todos los rendimientos financieros generados por esos criptoactivos y páselos y por el ingreso para que ellos perciban, por supuesto, el valor de los impuestos. En la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Necesariamente nosotros pues debemos llevar un control de sus propiedades. Todas las empresas deben tener una calidad de control en el manejo de la propiedad, planta y equipo para que en efecto podamos tomar como deducción su depreciación. Eso es como lo más importante en la parte patrimonial. En la cartera, cuentas y documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Fundamental el manejo de las NIIF para efectos de calcular para efectos de calcular las deudas incobrables, la provisión de las estimaciones de cartera. Estas estimaciones de cartera deben respetarse los lineamientos de la NIF 1, de la NIF 37, a efectos de que nos permitan tomar como deducción el castigo de esa cartera. Eso en cuanto al patrimonio. Por lo pronto no ha habido cambios. Esperamos muchos decretos reglamentarios con respecto a la ley 2277, pero frente al patrimonio, la posición del Estado, la posición de este gobierno es continuemos con la misma normatividad vigente del año inmediatamente anterior. Muy bien, pasamos al tema de los ingresos. Ingresos brutos por actividades ordinarias, ingresos financieros. En ese orden de ideas, pues ingresos de actividades ordinarias son las que van directamente relacionadas con la aplicabilidad de las actividades económicas principales de la entidad. Los ingresos financieros, pues, son los que se generan en razón a dineros que hemos dejado en cuentas bancarias, dineros que hemos dejado en inversiones, CDTs y demás que generan una rentabilidad a favor de la empresa. Por supuesto, si la empresa tiene dividendos o participación en otras entidades, pues nos iremos a ese tipo de medidas y a las certificaciones. Toda entidad tiene que certificar sus dividendos y participaciones. Esto, pues ya estamos a tiempo de hacer este tipo de certificaciones. Dice que marzo 14, fecha para expedir todos los certificados de retención en la fuente, certificados de dividendos y participaciones y todas las demás certificaciones que se requieren y se exigen como soporte en las declaraciones de renta. Medir la realización del ingreso es fundamental. El tema de cuándo se entiende realizado el ingreso. Revisar la norma tributaria no debe ser ajeno para poder determinar esa realización del ingreso y que no nos queden por fuera los ingresos que corresponden al año 2022. Obtendríamos el total de ingresos brutos, la sumatoria absoluta de todos los ingresos. Tenemos derecho a bajar
las devoluciones, rebajas y descuentos y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces ya nos vamos metiendo de lleno en los cambios de la reforma tributaria. Bueno. Costos y deducciones a efectos de los costos, los gastos administrativos, los gastos de distribución y ventas y los gastos financieros, junto con otros gastos y deducciones. Lo más importante aquí es tener en cuenta, por favor, aquí hay una proforma de renta en donde nosotros tenemos unos estados financieros, unos estados de resultados, unas notas a los estados financieros, que es fundamental conocerlas, y está la conciliación contable fiscal. La conciliación contable fiscal. Creo que es necesario meternos de lleno en esa conciliación contable fiscal. Vamos a buscarla. Listo. Entonces, para ello, empezamos. Es necesario entender también que paso haciendo la conciliación contable fiscal para depurar la declaración de renta, pues estamos diligenciando el formulario 2516 o el formato 2516. Aquí está el estado de situación financiera, entonces nos muestra un efectivo donde tenemos que ir diligenciando los valores que tenemos en los estados financieros. Si es en moneda extranjera, convertirlo a moneda nacional, eso es fundamental. Si es un menor valor por reconocimiento o un mayor valor por reconocimiento de exenciones, por efecto del cambio de moneda y todo lo demás, pues obviamente es necesario irlo ajustando en debida forma. Todo la parte del patrimonio, toda la parte del patrimonio, cuentas por cobrar, deterioro de inversiones mismas, el efectivo mismo, la cartera, el deterioro acumulado, los inventarios, los gastos pagados por anticipado. Debemos revisar absolutamente la normatividad de NIF para saber cómo es el manejo de estos pagos por anticipado y qué se considera pago anticipado, los activos impuestos, la propiedad, planta y equipo, los activos intangibles. ¿Todo esto dónde está? En el balance. En el balance. Allá vamos a hacer la depuración. Ya llegamos al tema de, por supuesto, la renta líquida, ¿sí? Entonces empezaremos nuevamente con los ingresos, la misma depuración que tiene el formulario, lo vamos diligenciando en nuestra conciliación contable fiscal para saber en efecto cuál es la realización del ingreso, cuál es la realización de costos y gastos, cuáles los derechos que tengo yo para deducir costos y gastos y que me permite las normas deducir y no deducir. Eso es lo que nos vamos entrando y lo que tenemos que ir sacando y depurando para que nos quede perfectamente bien registrada nuestra declaración de renta. Muy bien. Ok. Seguimos entonces. Dice que se modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario. La reforma mantiene la tarifa general para la renta en un 35%. Modificamos la renta para la reforma tributaria al 35%. Este año 2022, 35% el impuesto de renta, nuestra tarifa. Hay algunas tarifas especiales. Para personas jurídicas, 35%. Para personas jurídicas que están en zonas francas, 20%. Que lo habían consentido durante muchísimo tiempo los legisladores tributarios.
Hotelería, 15%. Parques turísticos, hotelería, 15% la tarifa de renta. Empresas de azar y licores, 9%. Empresas editoriales, 15%. Otra de las que habían sido muy consentidas, 15%. Bien, las nuevas tarifas. Pero también la ley 2275 encontramos una segunda modificación. Se eliminan las tarifas preferenciales y modifica otras. Aquí no se elimina el 2% para las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo internacional. Esto lo había creado el gobierno nacional a través de la 2133 del 2021, ley por medio de la cual se establece el régimen de abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia, y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo. En su artículo 30 y 31 nos había establecido una tarifa del 2% para este tipo de servicio de transporte marítimo. Este gobierno decidió eliminar ese 2% para el transporte marítimo. Bien. Las instituciones financieras y demás entidades enunciadas en el parágrafo 2 de la ley 2277 del 2022 pasan a liquidar 5 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios. Esto ya tiene un efecto jurídico bastante importante, bastante grande, y es que le coloca unas tarifas pues, bastante altas al sector financiero, Eso lo está tomando el parágrafo 2 de la ley 2277 del 2022. Muy bien. ¿Qué encontramos acá? Que pasan a liquidar 5 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios, como una sobretasa a la renta, durante los periodos grabables 2023 hasta 2027. Es decir, les da la gabelita este año del 2022, pero a partir del 2023 se arrancan con ese 5 puntos adicionales. Pues esto les queda una tarifa al sector financiero del 40%. Siempre que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs. Siempre que tengamos una renta superior a 120.000 VTs. Mal contado, 5.089 millones. 5.089 millones. Pero también dice que estas entidades financieras están sujetas a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable de imporrenta, sobre la que se calcula el mencionado impuesto. O sea, las entidades a partir del año entrante de 2023 pagarán 5 puntos adicionales, no solamente como impuesto adicional o sobre tasa al impuesto, sino que también deben anticipar otros 5% las que sobrepasen los 120.000 VTs. Es una carga bastante pesada para el sector financiero. Bien, dice que aumenta la tarifa establecida del 9% para las sociedades que perciben ingresos por servicios de hotelería, parques temáticos de ecoturismo y agroturismo, y pasa al 15%. Del 9% nos lo pasan al 15%. Por un periodo de 10 años. Y siempre que cumplan con las condiciones de construcción, ampliación y remodelación. O sea, debe haber un compromiso, debe haber un requerimiento, unas condiciones, es un incremento condicional del 15%, siempre que tengan proyectado la construcción, la ampliación y la remodelación.
Aumenta la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las empresas editoriales cuya actividad económica sea la edición de libros. Pasa del 9% al 15% adicional. Del 9% salta al 15% para las empresas editoriales. Esas son como las tarifas diferenciales que nos trae la 2277. Muy bien. Otros cambios importantes en la reforma tributaria respecto de tarifas. Dice que se aplicará una sobretasa de 3 puntos para actividades de extracción de carbón y petróleo crudo, de acuerdo a condiciones que dependerán a nivel de precio internacional de petróleo crudo y el carbón, entre otras, para contribuyentes con renta gravable o superior a los 50.000 VTs. Al igual que el anterior, al igual que las entidades financieras, también sometido a un anticipo del 100%. Se aplicará una sobretasa de 3 puntos a la actividad de generación de energía eléctrica a través de los recursos hídricos. Esto para las personas jurídicas con rentas gravables superiores a 30.000 VTs. Recordemos que cuando estamos hablando de renta gravable, pues es la depuración de la declaración de renta, ingresos, menos ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional, menos costos y deducciones, ahí nos dará la renta gravable, y cuando esta renta sea superior a 30.000 VTs, para los años 2023 al 26, estarán sujetos al 38% y también a un anticipo del 100% de ese impuesto, de esos 3 puntos por la actividad de generación de energía eléctrica. Eso es lo que se interpreta en la ley de 2277. Una cosa importante, se elimina la tabla progresiva para sociedades que hayan accedido al tratamiento de la ley 1429 del 2010. Se elimina el 27% de las megainversiones determinadas en los artículos 235, raya 3 y raya 4, derogados. Se elimina la tarifa especial para el régimen CESE establecido en el artículo 268 de la ley 1955 del 2019, derogada. Derogan todo este tipo de tratamientos especiales. Derogan la progresividad para sociedades que hayan accedido al tratamiento de la ley 1429 y, por supuesto, se elimina el 27% para el tema de mega inversiones. ¿Qué más cambios tenemos respecto de tasas? El parágrafo sexto de la ley 2277 establece una tasa mínima de tributación. Eso dice el artículo 240-1 del ET para aquellas personas contribuyentes del impuesto de la renta y usuarios de zonas francas, según el cual la tasa efectiva de tributación de ninguna sociedad puede ser inferior al 15%. Siendo esta tasa inferior, así como la energía, los hoteles que subieron del 9 al 15, pues será una tasa mínima del 15% para el puesto de renta y complementarios, inclusive las del régimen especial y otras entidades. La mínima son 15%. Dice que excepto las sociedades que actualmente ostenten la calidad de CES, SOMAC, hoteles, editoriales y sociedades extranjeras sin residencia. Ellas tienen las tarifas que ya determinamos y que hemos venido estudiando y nombrando en esta mañana. La determinación del cálculo de este nuevo impuesto mínimo quedaría en cabeza, por supuesto, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este momento no encontramos una reglamentación para esa tasa efectiva de tributación. Debemos estar muy bien al pendiente de la reglamentación, los decretos reglamentarios que originan todo este cambio de tarifas para el tema de
Por supuesto, el parágrafo sexto, del artículo 10º, que nos modifica las tarifas. Ese parágrafo sexto, pues obviamente nos trae una formulación propia en la ley 2277. Se atrevió nuestro legislador tributario a montarnos fórmulas matemáticas para poder entender esa tasa efectiva de tributación. Nos la explica, nos da un impuesto depurado, nos da un impuesto neto de renta, nos da un descuento tributario, unos créditos tributarios, nos da un impuesto sobre la renta, nos da una fórmula a aplicar, pero más adelante dice que el gobierno nacional declarará enunciará a través de decreto reglamentario la aplicabilidad de estas tarifas especiales para este tipo de sociedades. Tenemos que estar pendientes de los cambios que generan respecto de ese parágrafo sexto del artículo 10º de la ley 2277. El artículo 11 de la ley 2277 se adiciona una modificación en el 240 del ET y establece que los requisitos para acreditar por las personas jurídicas que sean usuarios de zonas francas para acceder a la tarifa especial del 20% a estas personas que tienen su domicilio, que tienen su sede principal en las zonas francas, les deja una tarifa especial del 20% de impuesto de renta y pues obviamente ellas deben cumplir con unas condiciones, como es contar con un plan de internacionalización aprobado a partir del 1 de enero del correspondiente año gravable, o sea, ya estarán en este momento ejecutando ese tipo de requisitos y cumplir con el umbral mínimo de exportaciones. A ellos les pusieron unas metas para exportar y poder tener ese beneficio tributario. De lo contrario, al no pasar esos topes que está reglamentando las aduanas nacionales, impuestos, Dirección de Impuestos y Aduanas, pues obviamente tendrán que tributar al 35%. Eso es como un cambio ahí, un incentivo para los exportadores, un incentivo para las comercializadoras internacionales, un incentivo para aquellas entidades usuarias aduaneras que residen en zonas francas aquí en Colombia. La tarifa de renta aplicable a las zonas francas costa afuera, usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios, cuya actividad es la refinación de combustibles derivados del petróleo o biocombustibles, usuarios industriales con servicios que presten los servicios de logística y usuarios de operadores, será del 20%. De la misma forma que las de atrás, pues aquellos usuarios aduaneros, importadores, exportadores, que traigan combustibles derivados del petróleo, pues tienen una tarifa especial del 20% para efectos de impuesto de renta. Eso si son usuarios industriales de zonas francas permanentes, ojo, permanentes y especiales de servicios portuarios. La modificación anterior aplica para aquellos usuarios industriales que hayan tenido un crecimiento de sus ingresos brutos del 60%. También le pone una condición en el 2022. Tienen que medir qué incremento tuvieron sus ingresos estos contribuyentes que se dedican a esta actividad, usuarios aduaneros en las zonas francas, de derivados del petróleo, y si su incremento fue superior al 60% en el año 2022, con relación al 2019, ojo que están tomando la medición respetando el tiempo de la pandemia.
¿sí? 21 y 20 y 20 años 20 y años 21. O sea, compárelo con el año 2019 versus 2022 y defina si tuvo un incremento del 60% en los ingresos percibidos por este tipo de actividades y si es así, tribute al 20%, la cual estará vigente hasta el 2025. O sea, esa tasa preferencial que baja del 35 al 20, son 15%, es bastante alto esa tasa preferencial, solamente está hasta el año 2025. Entonces estará por el 23, 24 y 25. Muy bien. Otra modificación. Se modifica el inciso primero del 242.1 del Estatuto Tributario estableciendo la tarifa especial de retención en la fuente para dividendos que provienen de utilidades consideradas ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional pasa del 7.5 al 10%, trasladable al inversionista, al inversionista. Muy bien. Eso en caso tal de que la persona jurídica pues tenga, por supuesto, dividendos y participación en otras entidades, en otras empresas, en otras sociedades, pues puede considerar esas utilidades como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y pasará pues solamente a tener una retención en la fuente del 7.5 al 10%. Fuente que es debidamente descontable en la declaración de renta de las personas jurídicas. Bien, este cambio es supremamente importante y tiene un efecto jurídico lo suficientemente grande para que lo tengamos en cuenta. Se adiciona una modificación en el artículo 259 del Estatuto Tributario, a través de la cual establece límite del 3%. Límite del 3%. ¿De qué? Límite del 3% a los beneficios y estímulos tributarios para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, sobre la renta anual líquida ordinaria para los beneficios e incentivos tributarios, es decir, sobre todos aquellos ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios condicionados. El impuesto a pagar que se debe adicionar al resultado de una fórmula matemática, ¿sí? Entonces, parece ser que lo que nos quieren colocar es un límite de beneficios, un techo. Sin embargo, de igual manera que el anterior, pues nos lo dejan una fórmula, nos lo dejan una fórmula matemática, donde nos consideran un valor adicional, donde nos consideran unas deducciones especiales sujetas al límite previsto, donde nos consideran que corresponde a las rentas exentas sujetas al límite previsto, donde nos consideran que dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, también tienen un límite previsto y así. Eso lo enuncian en su artículo 14, no es clara la norma del artículo 14 de la ley 2277, no es clara la norma, sin embargo nos dice que nos limita al 3% los beneficios y estímulos tributarios para las sociedades nacionales y sus asimiladas. Debe salir un decreto reglamentario en donde nos permita conocer cómo vamos a aplicar esa fórmula, cómo es que me van a limitar al 3% todos los beneficios de las sociedades, de las personas jurídicas, ¿sí? Sobre la renta líquida anual ordinaria para los beneficios e incentivos tributarios. Es decir, sobre ingresos no constitutivos, sobre deducciones especiales, sobre rentas exentas y descuentos tributarios condicionados. Ustedes observan, y ahí está escrito en el artículo 14, ese límite,
pero pues debe ser claro el Estado, pues porque obviamente debe sacar un decreto reglamentario frente a esa posición de ese artículo 14, porque en efecto, pues es imprescindible que vaya a pasar siempre, no podemos quedarnos en un límite del 3% con respecto a esa situación, o sea, no nos pueden someter a ese techo del 3% como límite, porque sería desastroso para las personas jurídicas. La tarifa especial para dividendos o participaciones, ya lo dijimos, recibidos por establecimientos permanentes de Colombia provenientes de utilidades consideradas ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, aumenta del 10 al 20%. Aumenta del 10 al 20% los dividendos y participaciones. O sea, la retención en la fuente queda al 10%, la renta queda al 20%. Entonces, cuando tengamos en nuestras empresas, en nuestras personas jurídicas, participación en otras entidades, pues las utilidades, los dividendos que nos entreguen, deberán someterse a la tarifa de renta como complemento al impuesto de renta 20%, descontando pues el 10% de la retención respectiva. Eso para que lo introduzcamos al sistema. Muy bien. El artículo 15 de la ley 2277 dice que tampoco serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, las acciones de cabildos indígenas, conforme al decreto 1088 del 93 de la propiedad colectiva de las comunidades negras, conforme a la ley 720 del 93. Nos quitaron contribuyentes. Nos quitaron contribuyentes. ¿Qué nos está diciendo el artículo 15 de la ley 2277? Si nosotros observamos qué dice el artículo 22 del Estatuto Tributario, pues son aquellas personas que no son declarantes del impuesto de renta, aquellas personas jurídicas que no son declarantes del impuesto de renta. Hasta el año 2022 tributaban los cabildos indígenas y las asociaciones de cabildos indígenas cuando tenían, obviamente, sus actividades grabadas con el impuesto de renta. Aquí las deja eh, eh, como, como no declarantes, serán, no serán contribuyentes ni declarantes, ni siquiera declarantes. Es decir, no presentan absolutamente nada. Los cabildos indígenas, así ganen otros ingresos grabados, pues ellas quedan, de alguna forma, este artículo 15 las está eximiendo de la responsabilidad del impuesto de la renta. Eso es algo muy seguramente en campaña política les había prometido y lo cumplió a través del artículo 15 de la ley 2277, dejarlos sin la obligación de declarar. Cabildos indígenas, ojo, cabildos indígenas y resguardos indígenas. Las asociaciones de cabildos indígenas de la misma forma y por supuesto las comunidades negras. El Chocó, Arauca, la Nevada de Santa Marta y bueno, todos aquellos sitios geográficos donde están estos cabildos indígenas, pues dejarán de tributar impuesto de renta para la nación. Muy bien. El artículo 16 de la 2277 dice que no considera renta ni ganancia ocasional. Ojo, otra premisa ahí importantísima. No se considera renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores de Colombia, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el 3% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante el mismo
año gravable. O sea, deja un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso, pues, ¿dónde lo tendríamos que pasar? ¿Dónde lo tendríamos que pasar? Pues primero por el formulario 2516, la conciliación contable fiscal, y después pues nos iremos acá a nuestra proforma. Entonces, ingresos brutos por actividades ordinarias, aquí está, perfecto. Y también trabajaríamos por este lado, las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en bolsa. Entonces, registraremos los ingresos. Muy seguramente pueden ser ingresos financieros, muy seguramente pues, pueden ser otros ingresos, depende de cómo lo tengamos parametrizado dentro de nuestras políticas contables. Y aquí, en la casilla 60 del formulario, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la sacaremos para que el efecto pues sea cero y no quede como base para la depuración o base para liquidar impuesto de renta. Un cambio importante en este manejo de ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional por utilidades provenientes en la generación de acciones inscritas en la bolsa. Obviamente con la condicional, no supere el 3% de las acciones en circulación en la respectiva sociedad. Muy bien. Ojo a este cambio en la renta, supremamente importante. Artículo 17 de la Ley 2277 del 2022. Adiciónese el artículo 66.2. Adiciónese el artículo 66.2 al Estatuto Tributario. ¿Y qué nos dice? Determinación del costo de mano de obra en el cultivo de papa. Determinación del costo de mano de obra en el cultivo de papa. Se presume de derecho, nos deja como normatividad tributaria una presunción. Se presume de derecho que el 30% del valor del ingreso gravado en cabeza del productor en cada ejercicio gravable corresponde a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra. O sea, me permite de entrada tomarme como deducción en costos y deducciones inherentes a la mano de obra el 30% del costo, el 30% del cultivo de la papa. Eso me está diciendo el artículo 17.22.77. Aquellas empresas agricultoras de papa, pero ojo, es de papa, no es de cebolla, no es de tomate, no es de nada de eso, solamente para los paperos. Un beneficio tributario para los paperos, directamente desde la ley 2277, artículo 17. De sus ingresos por la venta de su cultivo, toma el 30% de deducción. De sus ingresos, del ingreso grabado, por supuesto, del ingreso grabado, tome en cabeza del productor, tome el 30% como costo de mano de obra directamente, ¿sí? Se presume de derecho el 30% del valor del ingreso grabado en cabeza del productor. Directamente de su ingreso grabado tome el 30% de costo por mano de obra directa. ¿Bueno para el campesino? Sí, pero esto debería ser por principio de igualdad para todos, no solamente para los paperos. Aquí debería estar todo el mundo para reconocerle el trabajo a nuestros campesinos. No solamente a los de papa, sino a los de cebolla, a los de frutas, a los de todos debería ser, ¿sí? Pero bueno, tenemos que irnos acomodando a las circunstancias que a bien nos va dando la legislación tributaria y a qué sectores favorece, en este caso al sector agrícola, pero solamente para un producto. Muy bien.
Me pregunta por acá que si esto aplica para el año 2022. No, esto empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2023. Es decir, todas estas empresas que trabajan para la actividad económica agrícola primaria, pues tendrán que ajustar sus programas de contabilidad de tal manera que vaya determinando de su ingreso grabado el valor del costo de deducción que corresponde a mano de obra por el cultivo de papa, pero únicamente los paperos. Y a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, el efecto viene a ser en la renta 2024. Por ahí dice que el contribuyente podrá tomar dicho porcentaje como costo en su declaración del impuesto de renta y complementarios, acreditando únicamente el cumplimiento de los requisitos de causalidad y necesidad contenidos en los artículos 107 del Estatuto Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de cualquier documento que resulte idóneo para ello. O sea, de todas formas le está diciendo, ojo, determine usted el 30% como costo de deducción de la mano de obra del cultivo de papa directamente, pero ese porcentaje lo tiene que sustentar, ese porcentaje lo tiene que probar, como lo exige el principio de causalidad, el principio de necesidad, de que nos habla el artículo 107 para el tema de costos y deducciones, obviamente, que haya sido pagado en el mismo periodo gravable, que en efecto, como nos dice aquí, se haya aplicado una retención en la fuente, si es del caso, que sea del periodo del año 2023, que se haya aplicado la retención, que tenga un principio de legalidad. Es decir, ojo, para poder tomar como mano de obra ese 30%, exíjale usted al campesino que pague la seguridad social. Eso no lo exime de que cumpla con su régimen de empleador, o sea, necesariamente el campesino, pues en cierta forma aquí se ve beneficiado el del cultivo de papa, el del cultivo de papa, porque pues tiene que presentar la disposición que no lo exime como empleador del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social. Si es por prestación de servicios, pague su seguridad social, señor campesino cultivador de papa. Si es empleado de la empresa, pues paguémosle, pues por supuesto, la seguridad social y hagamos los aportes correspondientes tal y como lo dice la ley 100 del 93 en este momento, ¿sí? Respetando los lineamientos del Código Laboral respecto a eso. Entonces, es lo que nos exige el artículo 17 de la ley 2277. Vuelvo y ratifico, buen punto para la determinación de un valor para el campesino cultivador de primera instancia de la papa únicamente. Esto debería ser para todos los productos que siembran nuestros campesinos, pero pues empezaron por los paperos. Muy bien. Aquí en costos y deducciones tenemos que cumplir con esta legalidad para poder tomar como deducción ese 30% para aquellas empresas que trabajan este tipo de actividades, agricultores de papa. ¿Qué más nos trae la ley 2277? Mucho cuidado a esto, por favor. Nos habla del artículo 115, modifica el artículo 115 del Estatuto Tributario. Dice que el 50% del impuesto de industria y comercio deja de ser considerado como descuento tributario contra el impuesto sobre la renta y pasa a ser deducible del mismo sin importar su procedencia. Era mejor tenerlo como descuento, muy seguramente para algunas actividades económicas sí, para otras no. Aquí nos dice el artículo 16, ¿sí? Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se haya pagado durante el año
o periodo gravable por parte del contribuyente, que tenga relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, si yo pago un impuesto de industria y comercio, hablemos de un banco, por ejemplo. El banco paga impuesto de industria y comercio, Bancolombia, por ejemplo, la mayoría de municipios de Colombia, Banco Agrario, la mayoría de municipios de Colombia, del país, pues por supuesto, puede tomar como deducción el 100% de ese impuesto de industria y comercio, ¿sí? Avisos y tableros sí es un complementario del impuesto de industria y comercio. Oficinas adicionales sí es un complementario del impuesto de industria y comercio y podría tomar como deducción, se deduce lo que dice la norma, que el 100% de los impuestos que tengan directa relación de causalidad con la obtención del ingreso, ¿sí? Hablemos del impuesto predial, por ejemplo. Si yo pago impuesto predial o una empresa, persona jurídica, paga un impuesto predial por su bodega, por sus oficinas, pues tendrá directa relación con la obtención del ingreso y podrá tomarlo como deducción. Podrá tomarlo como deducción. Ahora bien, si tiene mucho cuidado a esto, si tiene un vehículo y el vehículo es para la actividad propia de la empresa, un repartidor, un distribuidor, una empresa transportadora, personas, carga, lo que sea, pues digamos que yo jurídicamente puedo observar la directa relación de causalidad con la obtención del ingreso, ¿sí? Es menester tener un concepto sólido frente a esa deducción del 100% del impuesto de vehículos, que en un momento determinado podría ser, por ejemplo, para Servientrega, sus equipos de transporte, pues ese impuesto de vehículos podría tomarse como deducción, analizando bien la partecita donde nos dice que tenga directa relación directa relación de causalidad con la obtención del ingreso. Eso para que lo analicemos y lo interpretemos por ese lado. Nos deja, por su parte, los gravámenes del impuesto financiero, el GMF, no lo permite deducir a un 50%, eso ya viene desde la ley 1943, desde las leyes anteriores, la deducción del 50%, tenga relación de causalidad o no la tengan, todo mundo, personas jurídicas, descuéntese el 50% del GMF que le certifique su banco por las transacciones y disposiciones de efectivo que ha utilizado durante el año gravable de 2022 y de aquí en adelante para el 2023. Ojo a esto, no será deducible los pagos por afiliaciones a clubes sociales, los gastos laborales de personas de apoyo en la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta. Nos quitan la deducción de los pagos por afiliaciones a clubes. De repente, si se tenía como un beneficio para empleados, de repente, si se tenía como un beneficio para accionistas en la inscripción a un club social, pues nos quitan esa deducción. Los gastos laborales de personas de apoyo en la vivienda, pues también no lo quitan. Y otras actividades ajenas a la producción de renta, Esas deducciones no son muy usuales, son muy esporádicas, pero pues lo que hace el legislador tributario para este año es retirarlas como derecho a deducción. La contraprestación económica a título de regalía. La contraprestación económica a título de regalía. No sería deducible. No sería deducible. Tenemos que mirar aquí esos auxilios, esas regalías que nos entregaron a través de seguros, a través de auxilios, subsidios, como los queramos llamar, que se entregaron el año pasado para efectos del cubrimiento de la nómina, para el cumplimiento de la expectativa del COVID
y para ayudar a las empresas pymes que el año pasado pues tuvieron ese incentivo. De aquí en adelante, o sea, el beneficio vendrá hasta la declaración de renta 2022 y de aquí para adelante ese tipo de beneficios no son deducibles en el impuesto de la renta, para que lo tengamos en cuenta. Pero deberá de la misma forma salir una reglamentación para qué contraprestaciones económicas y a qué título de regalía se refiere la ley 2277. Es necesario que ellas nos lo especifique, que el legislador tributario no lo especifique en el buen sentido de la palabra, pues porque pues también nos trae unas fórmulas matemáticas en donde nos debe aclarar. Debe salir un decreto reglamentario muy fuerte, muy grande, aclarando todo este tipo de situaciones. ¿A qué regalía se refiere? Porque no nos está diciendo para quién son, qué entidad la recibió, qué impuesto va a cubrir, qué costos cubrió, qué costos y gastos no los entregaron o para cubrir qué costos y gastos esos incentivos o esas regalías. En efecto, las deja sin deducciones para este año, pero pues tendrá todo el año para reglamentar ese tipo de situación. Muy bien, eso con respecto a las deducciones y con respecto a los descuentos y exenciones. Se adiciona un artículo, otro artículo, el 244 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes podrán realizar de ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Por ahí me dijeron que se le fue el audio. ¿Me escuchan, por favor? Muy bien, perfecto. Por acá en el formulario nos trae la línea para pagar ese valor voluntario. Para pagar ese valor voluntario. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, pasa como en Bogotá con el impuesto predial unificado. Los contribuyentes pueden pagar o cancelar un aporte voluntario sobre la renta. Quien quiera aportar voluntariamente, pues obviamente lo puede liquidar como porcentaje adicional de su impuesto y cancelárselo a la administración para que pues ella tome algunas especificaciones sociales o algunas especificaciones técnicas de que trata la ley 2277. Es netamente voluntario, lo que nos dice es después de que usted haga su aporte voluntario,
pues por supuesto no podrá solicitarlo como devolución. Muy bien, hasta aquí vamos bien, vamos en el punto 11 cambios, más unos que en el segundo se colaron ahí, más o menos ya vamos como en unos 15 cambios. Vamos a descansar 5 minuticos y regresamos con nuestra análisis y charla de la renta personal jurídicas, la cual ha cambiado muchísimo para este año. Descansemos 5 minutos, por favor.
Listo, muy bien. Sigamos. Aquí hay unas preguntas sumamente importantísimas. Mientras estaba descansando los 3 minuticos, eh, las estaba leyendo. A ver, uno de los clientes, Elisa. Tenemos una inquietud, tuvimos un inconveniente con el envío de la nómina electrónica mes de octubre que se reporta a la DIAN en noviembre. En Elisa aparece enviada el 11 de noviembre. Nos generó CUN. Pero haciendo una revisión en la DIAN nunca llegó. Ya nos comunicamos con ellos y no aparece. Al parecer es un error de Lisa. La pregunta es aún, la pregunta es, ¿aún la podríamos reenviar? ¿Qué pasaría? ¿No generaría una sanción por enviarla actualmente? Pues no nos preocupa el no reconocimiento del costo. Sí, claro, tenemos que estar muy pendientes de ese reconocimiento del costo, pero es una cosa y otra. Es una cosa y otra. A ver, recomendación, reenviarla. Sí, efectivamente, reenviarla. Y adicionalmente, pues Elisa dejó un recibido, un soporte de recibido el 11 de noviembre. Dice que aparece enviada el 11 de noviembre. Entonces nosotros podríamos, en caso tal de que si hubiese un requerimiento, demostrarle a la administración que se hizo en debida forma el 11 de noviembre y con eso ella cruza y nos evita pagar una sanción. Ahora bien, que tengan derecho a tomarlo como costo de deducción, pues usted tiene todo el derecho, que es lo que me está diciendo la norma, independientemente de que lo transmita o no lo transmita, usted lo pagó. Y para poderlo tomar como deducción, la, el, el requisito, para poderlo tomar como deducción, el requisito es que lo haya cancelado durante el periodo. Usted lo pagó en noviembre, usted lo pagó en noviembre, no tiene ningún problema, lo puede tomar como deducción, no le va a afectar absolutamente nada, y para normalizarlo, si se llegase a presentar o a solicitar un requerimiento, un emplazamiento por parte de la administración, pues le probamos. El factor probatorio es lo importante aquí en la respuesta al requerimiento de la DIAN, en donde le digamos sí, lo transmitimos y con el recibido o el envío del 11 de noviembre por parte de Elisa que transmitió, será suficiente para probarle a la administración y evitar ahí una sanción. Puede tener el doble beneficio. Muy bien, eso para tranquilidad de nuestro cliente y por supuesto para tranquilidad de sus costos y deducciones. Estimado doctor Belandia, una duda. ¿El cálculo de retención en la fuente por dividendos se debe hacer con base en el año en el cual se hace la distribución o con base en el año en el cual se generaron los dividendos? Recordemos que en nuestra primera sesión de retención en la fuente nosotros decíamos que la retención en la fuente se va a aplicar en el momento de causación, en el momento de abono en cuenta. Cuando la asamblea determina entregar dividendos y de inmediato nos pasan el acta, si la hicieron en esta acta, pues los dividendos serán decretados este año. Entonces, a partir de este año, en el momento en que devenguemos, en el momento de causarlos, en el momento de registrarlos contablemente en la cuenta, aplicaremos la retención en la fuente. Eso no hay duda frente a esa posición, independiente de qué año sean los dividendos que se estén decretando, entregárselos a los socios o accionistas. Muy bien. Vamos a ver también conciliación fiscal, como quisiera yo en este ratico poderles dictar conciliación fiscal, pero muy seguramente en un acuerdo con nuestros amigos de Lisa podremos preparar una charlita única y exclusivamente para conciliación fiscal porque es suficientemente importante y es la depuración más compleja para nuestra preparación de la declaración de renta. Dice, si en el año 2021 calculé un impuesto diferido por una tarifa menor del 35%, ¿qué se hace en este caso?
puesto que la reforma tributaria 2277 cambió la tarifa para el año 2022. Ojo, no, la tarifa está cambiada para el año 2023, para el año 2023. No está cambiada para el año 22. Sería una irretroactividad y eso es una vulneración a la Constitución política. No podría en ese momento dado. Pero si se le generara una diferencia en el impuesto diferido a una tarifa superior o inferior, lo que hay que hacer es ajustarla en el siguiente año y los años que le hagan falta, de manera proporcional. Básicamente eso lo puede ajustar de esa forma. ¿Desde cuándo empieza a regir la ley 2277? Desde el 1 de enero del 2023, desde el 1 de enero del 2023. Y obviamente, pues el efecto en sus declaraciones se va a ver, o sea, se debe empezar a ajustar desde ahorita para presentar la declaración de renta en el 2024. ¿Qué estoy diciendo yo? Desde el 1 de enero tenemos que ajustar absolutamente todos nuestros sistemas, nuestros aplicativos, nuestro software, de tal manera que aplique durante las transacciones de este año 2023 para el efecto de la presentación de la declaración de renta en el año 2024, que es cuando presentamos la del 2023. Los 5 puntos de la sobretasa en el sector financiero son trasladables al usuario final. Uy, qué excelente pregunta. Pues se supone que es para los bancos, pero todos sabemos cómo es el sector financiero. Nos subirán un poco, claro, yo creo que sí. Nos lo trasladan al usuario final. Pero pues esperemos, eso ya es más política contable interna de cada una de las entidades financieras que pues pueden llegar a tomar una decisión de esas. Unas sí, otras no. Será la superintendencia financiera la que les permita a ellas o de una forma u otra les limite ese traslado al usuario final. Ese descuento de ICA que ya no se puede tomar empieza a aplicar desde la renta que se presente en el año 2022 o en la próxima del 2023. No, ese descuento de ICA que ya no se puede tomar como descuento, sino que se puede tomar como deducción, ¿sí? Lo deben aplicar no en esta declaración 2023 que vamos a presentar del año 2022, no, en la del 2024 que presentamos para el año 2023. Bueno, he tratado de evacuar la mayoría de preguntas que nos han efectuado. Seguimos con nuestros cambios para que nos rinda. Muy bien. Ojo a esto, oiga, señores Elisa, aquí les llegó un premio en la declaración de renta para nuestro software y nuestros creadores de software. Dice, se modifica el artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual establece lo siguiente. El descuento del 25% para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación pasa al 30% sobre la renta a su cargo. Pasa al 30% sobre la renta a su cargo. Un descuento para inversionistas o para inversiones realizadas en investigación, ojo, en innovación y en desarrollo tecnológico. 30% sobre la renta a cargo. Esto es un descuento significativo. Ojalá lo logremos aprovechar. Nuestros amigos de Lisa, para que tengan en cuenta y le pasen a la alta dirección, a la gerencia financiera, este dato tan importante que lo encuentran ustedes en la ley 2277, artículo 21. Y para todas aquellas empresas que hacen esa inversión, esa inversión por innovación, por investigación, por desarrollo tecnológico. Todos tenemos el derecho al 30% de ese incentivo. Muy bien. Vuelve y juegue sobre tasa al sector financiero. Dice que las instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras
las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias y las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otras commodities, tienen una tarifa adicional de 5 puntos adicionales, 5% adicional. Fecha de aplicación año 2023, 2024, 2025, 26 y 27. Con una observación, con una limitante. Aplica cuando genere una renta agravable igual o superior a los 120.000 VTs. A los 120.000 VTs. Ahí están. Esta era la que me preguntaban, que si iba a pasar al usuario final. Pues realmente no lo sabemos. No será la Superintendencia Financiera quien de pronto les prohíba trasladarnos ese costo que le corresponde a la entidad financiera. Las sociedades deberán adicionar a la tarifa general unos puntos adicionales cuando desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas y tenga una renta gravable superior a 50.000 VTs. Ojo, 50.000 VTs por 2.160 millones de pesos. ¿Y quiénes son ellos? Las extracciones para la aplicación de los puntos adicionales, la Unidad de Planeación Minero y Energético y la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicará a más tardar el último día hábil de enero de cada año, mediante resolución la información correspondiente a los precios promedio del año gravable inmediatamente anterior. Entonces, le puso al Ministerio de Hacienda a sacar una tablita en donde nos diga las extracciones del crudo, las extracciones del Huila, las extracciones de petróleo crudo, y dependiendo de esos precios promedio del respectivo año gravable, sea este menor al percentil del 65 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses. Eso es una tabla que debe sacar planeación planeación minero, energético y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que el Ministerio de Hacienda pueda estructurar esos puntos adicionales en sus declaraciones de renta a todas estas empresas que se dedican a los hidrocarburos. 5%, 10%, 15%, dependiendo de la producción, dependiendo de la extracción de petróleo y de crudo que han hecho en el Huila específicamente, extracción del Huila, y extracción de petróleo en otros sitios del país. Son unas rentas adicionales que busca el gobierno nacional para poder cubrir su presupuesto anual. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de los recursos hídricos deberán liquidar 3 puntos adicionales. Ojo, 2023 al 2026 sobre la renta y sobre el impuesto de renta y complementarios. Sobre el impuesto de renta y complementarios. En esta reforma tributaria realmente le han incrementado tarifas al sector financiero, al sector energético, al sector hidrocarburos. Si ustedes han observado a lo largo de los cambios de la reforma tributaria 2277, estos tres sectores son a los que más les han incrementado sus tarifas en 5 puntos, en 3 puntos. Entonces es importante conocerlo. Pero también les ponen le ponen un piso que es sobre, para este caso de la energía eléctrica, que tengan una renta gravable igual o superior a 30.000 OVTs. O sea, realmente, pues, ellos son los que tienen que aportar más renta. 1.272 millones de pesos. Si el contribuyente excede ese tope, deberá indicarlo en su declaración de manera informativa. ¿Cómo se informa la DIAN? A través de medios magnéticos. Entonces también habrá una modificación
para medios magnéticos en el 2023, en específico para las empresas de energía eléctrica. Entonces observemos que tenemos que tener en cuenta los sectores. Esta reforma tributaria para las personas jurídicas viene muy fuerte. No para todos los sectores, pero sí, por supuesto, para el sector financiero, para el sector de energía eléctrica y para el sector de hidrocarburos. Adicionalmente, le coloca otras exigencias tributarias, como es informar los ingresos superiores a esos 30.000 VTs, cuando excedan esos topes. Habrán cambios, habrá decreto reglamentario que modifiquen los medios magnéticos. Tenemos que estar muy pendientes de toda esta situación. Muy bien. Otro cambiecito. La sociedad tendrá una tarifa, las sociedades tendrán una tarifa del 15% en la presentación de servicios hoteleros y de parques. Ya lo habíamos hablado. Por un término de 10 años. Siempre los gobiernos anteriores, estoy hablando de los 3 últimos gobiernos, 4 últimos gobiernos anteriores en sus reformas tributarias, habían contemplado los servicios hoteleros, inclusive por mucho tiempo, exentos del impuesto de renta. Aquí se empiezan a agravar, eso desmotivaría un poco en mi proceder o en mi entender la parte turística de nuestro país. Sin embargo, pues es lo que considera nuestro gobierno nacional y los grava a una tarifa del 15%, Muy bien. Dice que los nuevos proyectos de hoteles, de parques temáticos, ecoturísticos y agroturismo que se construyan, se remodelen o se amplíen, no sea inferior al 50% del valor de la adquisición del inmueble. No sea inferior al 50% del valor de la adquisición del inmueble. Varios criterios: que se realice la construcción, una ampliación, una remodelación en el municipio de hasta 200.000 municipios listados en los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿sí? Que en el caso del nuevo proyecto hotelero del parque temático de ecoturismo y de agroturismo cuente con una licencia de construcción. Que en el caso de la ampliación y o remodelación cuente con una aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal, y que cuente con habilitación de Registro Nacional del Turismo. O sea, toda esta reglamentación nos lleva a que las sociedades que tengan ese tipo de actividad económica, como son los servicios hoteleros, pues tendrán que hacer un análisis y apoyarse en este tema de renta para los próximos años y mirar hasta dónde tienen esos incentivos, hasta dónde pueden contar con ese beneficio tributario y hasta dónde no, porque de repente, pues si no cumplimos con esta cantidad de requisitos, muy seguramente podemos perder el derecho a esos descuentos especiales. En el año 2023 mantendrán una tarifa del 20%. ¿Para quiénes? Para los usuarios industriales con un crecimiento del 60% en los ingresos brutos del año 2022 y aplica la tarifa hasta el 2025. Esto es un parágrafo transitorio, no es clara la norma cuando nos dice usuarios industriales. En efecto, saldrá un decreto reglamentario porque pues se contempla una reducción ahí del 35 al 20% en cuanto a tarifa de una manera transitoria, pero no nos dice hasta el 2025, pero necesariamente más arriba la norma nos dice que cuando incrementen sus ingresos grabados en un 60%, aquí aquí nos dice ingresos brutos. Entonces hay una contravía en la misma reforma tributaria que tendrá que aclarar el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda.
A partir del 2024, los ingresos de exportación de bienes y servicios tendrán una tarifa del 20%. Y los demás ingresos serán al 35%. Bueno, aquí los ingresos por exportación siempre han estado exentos de impuestos, siempre han estado exentos de impuestos. Aquí frenaría la exportación. Yo creo que esto no está bien sustentado, esto no está bien direccionado dentro de la reforma tributaria. No soy yo quien para decirlo, pero de todas formas es lo que se interpreta. Los ingresos de exportación de bienes y servicios tendrán una tarifa del 20% y los demás ingresos serán del 35%. Necesariamente debe salir una reglamentación frente a esa posición del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda. Se mantiene el 20% para usuarios industriales de servicios portuarios, lo que sea de refinación de combustibles y de servicios de logística. Eso ya lo habíamos señalado anteriormente para aquellos que están en zonas francas y que son usuarios aduaneros con respecto a servicios de combustibles, refinación de combustibles y servicios de logística. Una tarifa preferencial del 20% en el impuesto de las rentas. Todos deben tener un plan de internacionalización y un plan de ventas aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio. Y dice que pendiente por reglamentar. O sea, salió la reforma tributaria, para mí un poco cruda, para mí un poco acelerada, para mí un poco con falta de especialización. Siempre se viene vulnerando en nuestra legislación tributaria esa parte, el principio de especialidad. No se entiende muy bien ciertas situaciones, deja muchos vacíos jurídicos, deja mucha interpretación subjetiva, eso da cavidad a una ilusión, a una evasión, eso da cavidad a que se entienda de alguna forma las normas tributarias y no le da la calidad que requiere el país con claridad para poder aplicar sus normas tributarias. Por supuesto, tendremos que estar muy pendientes de los cambios tributarios. Por supuesto, tendremos que estar muy pendientes de cada una de estas reglamentaciones que nos dejó la ley 2277. Esto es un decreto reglamentario para aplicar esas fórmulas matemáticas en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esto es para aplicar las tarifas especiales que vienen también amarrados a una fórmula matemática, un impuesto depurado, que es un impuesto nuevo. Nunca se había escuchado de impuesto depurado aquí en Colombia. Por lo mismo y tanto, debe tener una reglamentación clara, específica del gobierno nacional. Eso debe estar saliendo en estos días, en estos meses, de tal manera que se pueda ajustar nuestros software, nuestras transacciones a estos cambios tributarios. ¿Qué más les puedo yo decir? La renta presuntiva, no se pronunció la ley 2277. Me imagino que sigue la tarifa actual del 0%, porque pues la 2277 no nos dijo absolutamente nada. El tema de ganancias ocasionales, pues obviamente nombra algunas ganancias ocasionales para efectos de los usuarios de zonas francas, para los efectos de otros contribuyentes que buscan unas tarifas especiales de dividendos y participaciones, pero como les digo anteriormente, todo depende de qué, de un restablecimiento de un decreto reglamentario que nos explique y nos modifique cómo debemos aplicar estas fórmulas matemáticas que nos traen en específico los artículos 14 y 15 de la reforma tributaria, de la ley 2277. La liquidación privada, mucho cuidado con las bases, cambian las bases a partir del presente año 2023, 35%, 38%, 40% para el sector financiero,
para el sector eléctrico 38%. Tenemos que mirar nuestra actividad económica y ligarla, si es del caso, para poder interpretar a qué tarifa debemos pagar nuestra declaración de renta. Mucho cuidado con los anticipos. Se crearon bastante anticipos y, por supuesto, un complementario de impuesto al patrimonio que más adelante lo revisaremos con más calma frente a la reforma tributaria y frente a los cambios de renta como persona jurídica y como impuesto complementario a la renta misma. Muy bien. La posición de las retenciones en la fuente, pues lo que nos ha dicho, nos recuerda la 2277 es que todas las retenciones en la fuente que tengamos como derecho a descuento deben estar debidamente certificadas. Todas las retenciones deben estar debidamente certificadas. Tenemos que mirar la posición de la retención en la fuente. Hay unas autorretenciones o hay una casilla para autorretenciones en el formulario. Entonces, ahí están. Las estamos mirando, las estamos revisando. Retenciones, autorretenciones. Aquí van en el 103 las autorretenciones cuando yo soy autorretenedor. Autorretenedor. Esa ha sido una posición clarísima. Y otras retenciones, entonces las otras retenciones que nos hayan aplicado nuestros clientes y, por supuesto, las retenciones que nosotros hacemos en el pago mensual sobre nuestros propios ingresos. En ese orden de ideas, aquí haremos esas otras retenciones a que pertenecen y las que se pagan por concepto de retención en la fuente de nuestros mismos ingresos. Muy bien, para un total de retenciones del año gravable a declarar. Una cosa es que yo sea agente retenedor y yo mismo me aplique mis retenciones, y otras son las que todas las personas jurídicas, son las retenciones que todas las personas jurídicas deben aplicar porque tienen funcionarios a cargo y porque tienen la responsabilidad de carga salarial y prestacional, para que las tengamos en cuenta. Muy bien. Nos crean un anticipo sobre tasa para las instituciones financieras. Aquí es donde las debemos registrar, esos anticipos de sobretasa. La sobretasa de instituciones financieras y el anticipo de sobretasa de instituciones financieras. Aquí, en estos renglones 107, 108, 109, es que los bancos y las demás entidades financieras deberán pagar esos anticipos y esas sobretasas adicionales del 5% que crearon a partir del año 2023. En temas sancionatorios, hay unas sanciones expresamente legisladas a partir del artículo 87 de la ley 2277, la reforma tributaria. Hay unos incentivos que más adelante conversaremos y charlaremos respecto de esos beneficios y en qué nos podemos favorecer para minimizar nuestro costo financiero por sanciones e intereses moratorios. Eso es lo que nos trae hasta ahora la reforma tributaria, ley 2277. Es muy necesario estar pendientes de todos los cambios legislativos que estén saliendo a flote a través del Ministerio de Hacienda para efectos de la renta personas jurídicas. Como lo enuncio, es una reforma tributaria muy incompleta en el buen sentido de la palabra, que nos deja mucho vacío jurídico, mucha laguna jurídica interpretativa, y que sustancialmente nos puede producir efectos de elusión y de evasión sin de buena fe querer hacerlo, pero el mismo legislador se encarga de dejarnos pues el vacío jurídico
para que nosotros interpretemos. De una u otra forma es importante que ustedes tengan un acompañamiento de un contador tributarista, el abogado tributarista, para que podamos interpretar esta normatividad y podamos de una u otra forma preparar nuestra declaración de renta a personas jurídicas que ya están próximos a vencerse, en los términos. Arrancamos ahorita con plazos en abril para presentar nuestras declaraciones tributarias. Tengamos en cuenta eso, por favor, para que podamos de una u otra forma arrancar a prepararla. Una recomendación grandísima. Preparen. Estado financiero 31 de diciembre. Yo creo que aquí tengo yo un modelo de ese tipo. Estados financieros con cierre 31 de diciembre, todo debidamente ajustado. Estado de resultados al 2022. Estado de resultados al 2022. Las notas a los estados financieros. De la misma forma, cuadrar las conciliaciones contables fiscales. Después de que tengamos los estados financieros definitivos, podemos empezar a trabajar la conciliación contable fiscal. La conciliación contable fiscal. Para saber qué cifras vamos a llevar a la declaración de renta, para saber cómo va a ser nuestra proforma de declaración de renta y poder tener tranquilidad frente a la temática. Los anexos de renta, por efectos de lo que se informa en el formulario, la nómina y los aportes, el juego de inventarios y demás indicaciones. Las deducciones que tengamos de cada una de las deducciones debidamente soportadas, anexadas, eso hace que podamos presentar una información exógena, por ejemplo, pagos, formato 1001, el formato 1003, el formato 1004, el formato 1005. Las recomendaciones y el mayor consejo es que cuadre absolutamente todo, no cuadre uno por uno, porque de repente se le va alguna diferencia. Esto debe ser debidamente conciliable. ¿Qué estoy diciendo yo? Preparemos estados financieros, preparemos anexos de renta, preparemos medios magnéticos, preparemos absolutamente todo para que cuadre en sintonía y en síntesis no tengamos ningún riesgo equivalente a sanciones más adelante. Es lo que debemos recomendar frente a esta situación. Esta conciliación contable fiscal es lo suficientemente necesario. No se confíen de pasar los estados financieros directamente a la declaración de renta. Ojo, por favor, con el tema de costos y deducciones que cumplen las condiciones exigidas en el estatuto tributario, como son la directa relación de causalidad entre los ingresos, costos y gastos, el periodo, que no nos salgamos de gastos y costos de otros periodos, ni siquiera los anteriores, las retenciones respectivas. Es necesario vincular los certificados de retención en la fuente para poder tener derecho a los descuentos y también haber aplicado las retenciones en la fuente a nuestros proveedores de tal manera que los tengamos que certificar y ellos a su vez puedan tomar como deducciones y costos y descuentos todo este tipo de procesos. La legalidad, esto es importante hablarlo en temas de renta, cumplimiento de la facturación electrónica. Hay un punto fundamental este año para el tema de la bancarización. Revisen el tema de la bancarización, aquellas empresas, personas jurídicas que de una u otra forma captan sus ingresos en efectivo y utilizan muy poco el sector financiero, pues algunas a través de tarjeta de débito y crédito, pero otras pues tienen mucho efectivo, como son la comercialización, almacenes y demás. Esa bancarización es muy necesaria y pues saca una reglamentación nueva el estatuto tributario, el artículo 660 en adelante, el tema de bancarización para efectos de poder tomar como deducción costos y gastos y que no nos vayan a rechazar, porque este año viene
ya a rechazarse el 80% de costos y deducciones cuando no han sido bancarizadas. Ese es un dato informativo que yo les doy, que está en el estatuto tributario, que quedó vigente, que no lo tocó la ley 2277 y que continúa, y hay que tenerle muchísimo, muchísimo cuidado para efectos de evitar requerimientos y para efectos de evitar correcciones en las declaraciones de renta. Bueno, muy bien. Dice, tenemos una inquietud. Listo, vamos a ver qué pregunta nos hacen por acá. La resolución 0085 de abril de 2022, ¿cómo va en juego con los gastos deducibles, teniendo en cuenta que muchas empresas seguramente en el 2022 no empezaron con la aplicación de esta reducción del acuse de las facturas a crédito? Del acuse de las facturas a crédito. Pues básicamente, si nosotros estamos hablando de la resolución 0085 respecto de la resolución del acuse de las facturas de crédito, pues en el REDIAN, allá vamos a encontrar el cruce de información. Todo lo que salga en el REDIAN puede tomarlo usted como descontable en el IVA, como deducción en renta, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Esa es una recomendación propia y pues aplicarla el juego de gastos deducibles. Puedo tomar deducciones siempre y cuando haya sido bancarizada, siempre y cuando haya aplicado las retenciones, siempre y cuando esté demostrado legalmente que hay una factura electrónica o un documento equivalente que equivalga a lo mismo y que por supuesto lo puedo tomar como deducción. De igual manera, la periodicidad. No se nos olvide, por favor. Buenos días. En una consulta, ¿el descuento tributario por el IVA de los activos fijos? Para mí sigue igual. Para mí el descuento tributario por el IVA de los activos fijos sigue igual. Recuerden que en los activos fijos el IVA va como mayor valor del activo fijo y se recupera vía depreciación. Eso no ha cambiado, ese continúa. La ley 2277 no me habla absolutamente nada de ese IVA, ¿sí? Y pues para que usted lo pueda tomar como IVA descontable, pues eso es básicamente que lo tome como un inventario. Aquí el tema del IVA en los activos fijos siempre lo debe recuperar vía depreciación. Tengo una duda respecto a los ingresos no facturados en el año grabable de 2022. El tratamiento para el reconocimiento de los mismos. A ver, si yo firmo un contrato si firmé un contrato en el año 2022 y ese contrato, pues no alcancé a facturar nada, en esencia, yo puedo recibir algún anticipo y será un ingreso recibido por anticipado. Todavía no causaría o todavía no sería ingreso real para la entidad. En ese orden de ideas, pues si usted quiere anticipar algo de impuesto, lo puede hacer, claro. La administración no le va a decir que no, pero pues la recomendación es respetemos para las personas jurídicas el devengo o causación, el principio de devengo o causación. Ese está en las normas internacionales de información financiera, ese está en las normas de contabilidad en Colombia. Entonces, necesariamente basémonos en lo que nos dice la política contable, basémonos en lo que nos dice la norma internacional frente a ese tratamiento y frente a dentro del marco conceptual, el principio de causación o devengo. Con respecto al régimen tributario especial, ¿qué cambios significativos se presentaron? Sí, bastante. Sí nos está diciendo la ley 2277 frente a la CESAL, entidades sin ánimo de lucro, que pertenecen a un régimen especial, pero que tendrán que tener unos requisitos frente a la administración para que se les dé la calidad de declarantes especiales
de régimen tributario especial deben haberse inscrito, entregado documentación o entregar documentación antes de marzo 31 del 2023 para continuar con el régimen especial y puedan tributar a esa tasa preferencial del 20%. De lo contrario, si no cumplen con esos requisitos, las entidades del artículo 23, pues seguirán a la tarifa ordinaria. Eso es lo que nos han dicho del régimen tributario especial. Continúa la misma normatividad que nos traía la ley 1943 y la ley 2010 con respecto al régimen especial. Y en esencia, la 1819 del 2016, que toca profundamente las entidades sin ánimo de lucro y las del régimen especial. ¿Qué dice? El autocree mensual va en el renglón de otras retenciones, numeral 114, sí. Esa autorretención va en el numeral 114, va en el renglón 104. En efecto, aquí está. Otras retenciones, esas retenciones. Todas las que llevamos como anticipos, todas las retenciones que llevamos como anticipo, menos las autorretenciones cuando soy agente de retención. Las autocree y las retenciones que me han aplicado mis proveedores, pues son las que van en el 104. Sí, señor. Así lo entendimos. El aporte voluntario, sí, lo estaba buscando. Yo también no lo encuentro. No lo encuentro, pero en el formulario está por algún lado, en alguna casilla. Dice, yo lo leí estudiando la temática de ese aporte voluntario. Sí está en el formulario, no recuerdo en qué casilla, pero sí está por acá ese aporte voluntario. Si a los empleados les pago la nómina en efectivo, ya que no tienen cuenta, tengo problemas con la bancarización. Para mí sí. Si usted recibe sus ingresos en efectivo y a la par paga en efectivo, no está bancarizando y tiene problemas con el tema de deducciones. Le pueden rechazar el 80% de los costos y deducciones por estos conceptos. Es necesario bancarizarlo, es necesario bancarizarlo, es necesario consignarles en cuentas de nómina a sus funcionarios. Para mí sí. Si se reconoce gastos en 2022 deducible de renta que llegaron a facturar en el 2023, ¿se debe reportar en exógena? Sí, sí, se deben reportar en la información exógena para que la DIAN pueda tener claridad y pueda hacer el cruce de información y sepa qué ingresos corresponden al 2022 y qué ingresos corresponden al 2023. ¿Cómo se eliminaría esto? Con el efecto del devengo o causación, cuando son ingresos que corresponden a cada periodo. Y en el caso de los gastos, pues también, obviamente, si son gastos del 22, reportaremos en el 22. Si son del 23, pues reportaremos en el 23 a partir del año entrante, cuando se presente la información exógena del 2023. La casilla 32. Si no se presentó la nómina electrónica dentro del plazo de los 10 días, ¿qué sanción hay? Pues hasta el momento la sanción que le debe aplicar es sanción por informar extemporáneamente. Sanción por informar extemporáneamente. Sin embargo, cuando estemos estudiando, estemos analizando el tema de las sanciones, revisaremos esa partecita porque pues hay unos descuentos especiales y hay unos beneficios para ese tipo de sanciones.
Muy bien. Me hacen unas preguntas de IVA. Ya tendremos un espacio para el IVA. Este es un espacio para renta, pero pues obviamente tendremos que estar pendientes, por favor, de la charla de IVA que ya en los próximos jueves vamos a tener y ahí enunciaremos, como me lo preguntan acá, una empresa pasó de 92.000 VTs para efectos de IVA bimestral, pero sus ingresos el 95% son excluidos. Pues la norma, en efecto, me habla es de ingresos, no me habla de grabados, exentos, excluidos, me habla de ingresos, entonces para mí tiene que ser bimestral, pero pues obviamente habrá otro tipo de opinión. La norma es clarísima y dice que es sobre los ingresos superiores a 92.000 VT sin determinar si estos son grabados, exentos o excluidos. Para mí es bimestral independiente del ingreso, de que el ingreso sea grabado, exento o excluido. Muy bien, nos rindió en la mañana de hoy. Eh, Muchos vacíos, como les enuncio, mucho vacío jurídico en la interpretación de la ley 2277 frente a los cambios de la reforma tributaria, frente a los cambios de la renta a personas jurídicas. Tenemos que estar muy pendientes todos los días de la reglamentación que saque el Ministerio de Hacienda para efectos de toda esta incertidumbre que ha presentado para las empresas. Es muy nueva la reforma tributaria, se deben aplicar, se deben adecuar absolutamente todos los software, absolutamente todos los paquetes, de tal manera que podamos nosotros de manera significativa ir ajustando todo el procedimiento transaccional de las empresas y podamos ir preparando todos los cambios que se empezaron que empiezan a regir a partir del 1 de enero del 2023 con esta reforma, pero que de una u otra forma no se han podido realizar en razón a que debe haber más claridad por parte del gobierno nacional, por parte del Ministerio de Hacienda, y que tenemos que estar muy prestos a los decretos reglamentarios que vayan surgiendo en el transcurso de los próximos días. Esa es la conclusión a que podemos llegar en esta mañana de hoy. En estas 2 horas y media que trabajamos el impuesto de renta y que nos deja muy llenos de preocupaciones realmente. Como tributarista, lo digo, no es fácil manejar la cosa tributaria. Esta interpretación debe tener claridad frente a la posición y es necesario que nos apoyemos en expertos tributarios para efectos de nuestros cambios y evitar un costo financiero, un costo alto de lo que son sanciones e intereses moratorios para los cambios que no podamos aplicar o no apliquemos dentro de nuestro proceso contable y tributario. Seguimos en la misma línea, más importante la tributaria que la contabilidad. Esto hace que nuestro proceso sea un poco más difícil. Sin embargo, pues seguiremos adelante con este procedimiento. Bueno, los dejo en la mañana de hoy agradeciéndoles por escucharme y, y sigamos todos pendientes. Los espero el próximo jueves con otra temática de renta, de reforma tributaria. Revisaremos, por supuesto, eh, las ganancias ocasionales. Nos dedicaremos a las ganancias ocasionales, algunas exentas, otras grabadas, y a ello nos vamos a dedicar dentro de 8 días como complemento a estas charlas que hemos venido dando durante los jueves. Ya llevamos 3 con esta, ya hablamos de retenciones en la fuente, ya hablamos de renta a personas naturales, ya hablamos de renta a personas jurídicas, seguimos a la expectativa y continuaremos con ganancia ocasional, que cada una de ellas va complementando las charlas anteriores. Muchas gracias, Dios les bendiga. Un abrazo inmenso para todos los contadores públicos que nos acompañaron el día de hoy. Seguimos a la expectativa con tanto cambio, mucha paciencia, mucha tranquilidad y mucha mesura en el momento de interpretar normatividad. Muchas gracias, feliz día para todos y me despido
de todos ustedes. Muy amables. Gracias.